La semana pasada estuvimos viendo, como recordaréis los que estuvisteis presentes, estuvimos hablando, llevamos ya 3 semanas con el versículo 19 del capítulo 1. Ese versículo dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Este es el versículo que llevamos desde que después de las vacaciones retomamos el libro de Santiago y llevamos 3 semanas con este texto. Este texto, como ya he indicado en otra ocasión, está en un contexto que tiene que ver con la palabra de Dios. Y por eso Santiago está diciendo: mis amados hermanos, esa palabra que él aparece en el versículo 18, cuando dice de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su escritura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, por esta palabra de verdad, todo hombre sea pronto para oír. Y estuvimos hablando de la importancia de saber escuchar, de la importancia de saber de oír, que es sumamente importante. Después estuvimos hablando de estar tardo para hablar. Es interesante el contraste: pronto para oír, pero tardo para hablar. Y nosotros lo hacemos al contrario, normalmente. Sí. Somos muy pronto para hablar y para oír nos cuesta trabajo. Y después estuvimos hablando la semana pasada de otra cosa que Santiago dice que tenemos que ser tardos y esperar el tiempo suficiente, que es tardo para irarse. Y estuvimos hablando algunas de las cosas que la Biblia nos habla acerca de airarnos, que no voy a compartirlo porque lo he puesto hoy en el grupo de la iglesia, de una de las cosas que estuvimos viendo acerca de la ira. Yo, honestamente, tengo que deciros que yo pensaba continuar a partir de los versículos siguientes, pero nos vamos a quedar con este versículo otra vez. Nos vamos a quedar con este versículo y nos vamos a quedar con esta última parte del versículo. A mí me parece, hermano, que la ira es algo sumamente importante. Y me parece que es una cosa que, si a veces podemos llevarla en nuestras vidas, aunque parezca que no lo llevamos, aunque parezca que somos gente sin ningún tipo de enfado y que nos controlamos bien, una de las cosas que yo observo también, en mi propia vida también, es que a veces nos enfadamos por cosas que son nimias. A veces explotamos por cosas que realmente no son importantes. Eso se ve mucho en el ámbito de la familia, se ve mucho en el ámbito de la gente con la que uno confía. Normalmente perdemos más los estribos con la gente que está alrededor. Con la gente que no está alrededor, la gente que está, nos controlamos más, evidentemente. Con la gente que tenemos alrededor muchas veces perdemos los nervios y enseguida gritamos. Y la palabra ira, que aquí emplea, como dije la semana pasada, que emplea Santiago, es una palabra que tiene que ver con no la ira de golpe, no la ira de golpe. La ira de golpe en el griego es timos. Esa palabra es alguien que de pronto se enfada. De pronto se enfada, pierde el control y está. La palabra que emplea en el griego es jorge, que es una palabra que es diferente. Es una palabra de alguien que poco a poco va perdiendo el control. Poco a poco se va enfadando. Poco a poco se va como una olla llena de lentejas, poco a poco se va calentando hasta que al final explota. Y cuando explota ya lo derriba todo lo que hay a su alrededor. Esa es la ira, la palabra que está empleando Santiago. La ira que poco a poco se va cocinando. La ira que poco a poco va surgiendo en tu corazón, y cuando te das cuenta ya explota, y ahora a ver cómo arregla lo que ya ha salido por la boca de uno, ¿no? Y creo que es importante que sigamos con el tema de la ira, porque a veces podemos llevarla mucho enraigado en nuestro corazón. Pero antes de entrar en el tema, habíamos hablado de memorizarlo. ¿Algunos se lo han memorizado de lo que estuvieron la semana pasada? Mari Carmen, que es una fiel alumna, siempre lo memoriza. Muy bien, si solamente ha sido Mari Carmen, no le voy a decir que lo memorice porque sé que lo tiene. Ya lo escuché. Ya lo he dicho. Pero es un versículo muy importante, hermano, de verdad, merece la pena memorizarlo, merece la pena que lo tengamos en mente, porque nos puede ayudar en situaciones personales importantes. En momentos puntuales de nuestra vida nos puede ayudar, sea para saber escuchar, sea para decir, no voy a hablar ahora, que no es el momento, me voy a callar, o cuando estás a punto de explotar con el Señor, ayúdame, porque esto tú no quieres que yo tenga esta ira, ¿no?
Bueno, pues continuando con el tema de la ira, una de las cosas que nos dice la Biblia es que tenemos que saber controlar la ira. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo controlamos la ira? Pues esa no es una buena pregunta. Pero la Biblia nos da varias pautas para saber controlar la ira. Por ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29. ¿Quién lo tiene? 14, versículo 29. El que tarda en negarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Muy bien, fijaros que aquí este texto nos dice una cosa muy interesante. ¿Quién es el que tarda en irarse? ¿Quién es el que tarda en irarse aquí? El grande de entendimiento, una persona entendida. O sea, una de las cosas que encontramos aquí es que la persona entendida, es decir, véase, la persona sabia, la persona prudente, la persona que reflexiona, la persona que medita, esa persona es entendida. Y una persona entendida, como dice el texto, tarda en... Fijaros que no está diciendo que no se va a irar, dice que tarda. Hay una diferencia entre no airarse, entre no enfadarse y entre la persona que tarda. Aquí está diciendo, da por supuesto, en muchos sentidos, da por supuesto que nos podemos enfadar, pero dice, la persona que tarda, eso que la persona que tarda en airarse tiene un gran entendimiento. Tampoco dice entendimiento. Es interesante. Dice un gran entendimiento. Es decir, hermano, tengo una buena noticia para ti. Si tú tardas en airarte, eres una persona de entendimiento. Una persona fuerte, reflexiva, prudente, lista. Si no tienes si de enseguida te aira, te enfada, explota, tengo una mala noticia para ti y para mí también, y es que no somos entendidos. No somos entendidos, nos enfadamos y no podemos decir mil cosas, pero no somos entendidos. La Biblia nos dice que la persona entendida tarda mucho en irarse. Es sabio, es un equivalente. Esa tarda mucho en airarse. Otra cosa que nos dice la Biblia en cuanto a controlar nuestra ira y las cosas que podemos ver sobre eso, la encontramos en el capítulo 15, versículo 1. Este es uno de los versículos que yo aprendí de memoria, de los primeros que aprendí de memoria. ¿Quién lo tiene? Capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Os habéis quedado? Perdón. La blanda respuesta, no el grito, no, la blanda respuesta quita la ira. Este es un texto impresionante, además tiene una belleza a la hora de exponerlo. La blanda respuesta quita la ira, pero fijaros lo que dice, más la palabra áspera hace subir el furor. Tú dices una cosa, la persona que está a tu lado, a la que tú dices, levanta un poco más el tono, tú sigues subiendo el tono, la otra persona vuelve a subir el tono y al final estamos discutiendo, gritando y diciendo mil cosas. Porque ninguno de los dos ha sido capaz de refrenarse y ninguno de los dos ha sido capaz de... Cuando alguien te grita es la prueba. No grites. Cuando alguien te hable mal, haz la prueba, no hables mal. Cuando alguien se aire contigo, haz la prueba, no te aires tú. Cuando alguien tenga el volumen de voz que está desproticando y está diciendo barbaridades, sé suave. Pruébalo. Sé suave. Yo probé una vez con el vecino del campo y dio resultado. Claro que da resultado. Estaba liando yo y llegó a arreglar. Sí. Es cierto. Es cierto, sí, es que todo lo que dice la Biblia es cierto. Cuando me faltó el canto de un lugar de niña, ¿verdad? Pues sí, hermano, la blanda respuesta quita la ira. Tú estás ante una persona, yo alguna vez lo he contado, yo puedo poner algunos ejemplos, pero como todos nosotros podemos poner algunos ejemplos sobre eso. Algunos ejemplos y otras veces no han sido ejemplos, otras veces que no he podido controlar.
Pero recuerdo una vez que estábamos en una reunión en la calle, y esto lo he contado otras veces, estábamos en la calle y estaba predicando y de pronto sale un señor y dice: ¡mentira! ¡Mentira! Lo que estás diciendo es mentira. Y me echó a perder la predicación en la calle con la gente allí. ¡Mentira! Jesús no vale nada y tal. La religión es el opio del pueblo, en fin, estas cosas de... Y yo recuerdo que le dije a un hermano que estaba al lado, y él sí que estuvo con la reunión, y yo, porque iba a cargarse la reunión, digo, sí, estuvo con la reunión, y yo me fui directamente a él. Se llevó casi 1 hora y pico gritando. El otro siguió con la reunión, los otros hermanos siguieron con la reunión, y este se llevó la saliva por la mitad, yo empapado, gritándome y tal. Yo no dije nada más que dejé que se desahogara, que hablar. Yo tenía unas ganas de darle un golpe, pero me quedé, no lo dije. Y ahí boom. Y ya como yo no respondí, como no, al tiempo empezó a bajar, y ya me metí yo. Cuando él ya dejó el volumen y tal, empecé a decirle cosas. Pues llegó un momento, hermano, en que me dijo el hombre: ¿quieres tomarte una copa? Dice: ¿quieres tomarte, no sé si me dijo una copa o un refresco? ¿Quieres tomarte? Y yo dije: sí. Nos fuimos a un bar que estaba cerquita y seguimos hablando, pero ya estábamos hablando. Ya él no estaba gritando, ya estaba hablando y yo pude predicar acerca de Cristo. Y le hablé acerca de Cristo y el hombre atendió. Ya no me ponía... Cuando terminamos de... Además pagó él, Cuando terminamos de hablar, ya el hombre era otro y tal, y yo le iba a dar un Nuevo Testamento, me dijo que no, con mucha educación, pero no, gracias, no lo voy a leer y tal. Total, yo no leí el Nuevo Testamento. Me vuelvo al grupo, ya había pasado 1 hora larga, un tiempo largo, la gente estaba ya hablando con uno, otro con otro, en fin, disperso compartiendo el Evangelio. Y yo estaba allí con alguien y me da así en el hombro, me vuelvo y era este hombre. Y me dice: mira, mejor piensa menos, dame el Nuevo Testamento. Y le di el Nuevo Testamento, pero aquello, el hombre empezó, era un basilisco, un huracán. Cosa que no habrá pasado a todos nosotros. La blanda respuesta quita la ira. Es decir, evita las peleas. En el versículo 18 del mismo capítulo 15, ¿quién lo lee? Capítulo 15 igual, versículo 18. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es lo mismo, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y en el capítulo 17, versículo 14, capítulo 17, versículo 14, ¿quién lo tiene? El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Muy bien. Deja pues la contienda antes que se enrede. Todos nosotros hemos pasado, todos nosotros conocemos, no sé si hemos pasado por presas hidráulicas llenas de agua, por sitios donde hay, desgraciadamente no tenemos que ver muy lejos, ¿no? Desgraciadamente ahora, dentro de nada, vamos a cumplir 1 año de lo que pasó en Valencia con todo aquello de la dana y tal. Los ríos se desbordaron, los afluentes se desbordaron, todo se desbordó y aquello fue una tragedia. Cuando tú permites que el río de tu indignación, de tu ira, de tu enfado salga y se desborde, hace una tragedia. No es la misma, no vas a dejar muertos por el camino, ni siquiera vas a dejar heridos físicamente por el camino, a no ser que tu enfado le dé un golpe, pero vas a dejar heridos y a veces incluso muertos a personas que están a tu alrededor por la contienda, por la lucha, por la pelea, por lo que uno dice. Y tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces he escuchado en mi vida: me arrepiento de lo que dije a mi mujer, me arrepiento de lo que dije a mi marido, me arrepiento de lo que dije en mi trabajo? Pero ya lo habías dicho. Tenemos que aprender a callarnos, hermano. Tenemos que aprender. Y cuando tú ves que la indignación, tu enfado, tu ira se está subiendo, párate.
párate, porque puede hacerle daño a las personas que tú más quieres. Y es verdad que las personas que tú más quieres normalmente te van a perdonar, pero el daño está hecho. El daño está hecho. Y ahora pasa el tiempo y aunque tú perdones, lo que tú has escuchado de la persona se te queda, Se te queda, Se te queda. tiene esos de pánico, ataques de pánico. Sí, sí. Vamos, a mí me da un ataque de pánico, pero es porque sufro de que sufro yo, de ansiedad. Y la ansiedad pues me trae depresión. ¿Y qué mala es la guerra? La ansiedad no mala. Y yo ya todo al Señor y Él nos soluciona. Una de las cosas que cuando te enseñan lo que es la mediación, porque es cierto que a la policía no la llaman para invitar a los cumpleaños, la llaman para cuando en ese cumpleaños ha habido una pelea familiar, pero no te llaman para decirte, oye, que nos gustaría invitarte a nuestro cumpleaños, no vamos a la parte fea, siempre. Y en la mediación hay una de las cosas que te dicen que no hagas y que funciona mucho, y que esto está todo basado en proverbios, pero ellos lo hablan como si estuviese basado en el FBI, porque ellos les gusta mucho vender que Scotland Yard, FBI, etcétera, ¿no? Y bueno, es la mediación a nivel de terrorismo, a nivel de atracos, cuando se quedan en un banco, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa, sobre todo en las discusiones, que dicen que en las discusiones, cuando uno está en voz alta, una de las cosas que tú no puedes decirle es, cuando estés bajando el tono, intentando bajar el tono, decirle, pero no grites, porque eso lo que va a hacer es que grite más. Pero no hagas esto, o sea, porque le estás dando una orden a una persona que está enfurecida, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos y nos involucramos todos? Hablamos un poquito más bajo, todos, hablamos, y entonces parece que la cosa ya es diferente. ¿Qué te parece si la conversación esta la tenemos un poquito, no, pero no grite, entonces eso, oye, yo no te estoy gritando, ¿no? Esa forma de afrentar, eso hace que la ira se dispare, ¿no? Porque tú le estás dando una orden a una persona que está. Sin embargo, ¿qué te parece si, oye, esta conversación la llevamos a un tono más, no hay necesidad de a lo mejor de gritar tanto, y parece que las cosas se vienen un poquito más abajo, pero en ese momento es complicado, ¿no? Cuando tú hablas bajo, hay veces que tú le dices, pero yo no te estoy gritando, tú no grites, yo también sé hablar más fuerte. Esa frase de, yo también sé hablar más fuerte, si quieres te hablo más fuerte, ya estás entrando en una confrontación. Sin embargo, cuando tú intentas arropar y decir, oye, ¿qué te parece si pero ahí, teniendo parte de la discusión, porque claro, nosotros llegamos a una parte objetiva de una discusión subjetiva, y llegar a la parte objetiva no tiene nada que ver, entonces es fácil mediar. Pero cuando tú tienes que estar enfrentándote con otra persona, que es tu madre, tu hermano, tu amigo, y estás en una discusión y tú dices, pero no te das cuenta que te estás equivocando, que estás mal, es muy difícil bajar el tono, muy difícil, pero muy difícil. Una pregunta, hermanos. Bueno, ¿tú ibas a decir algo? No, que tú sabes que siervo de Dios, que pastor dijo la frase esta de si lleva razón, ¿por qué gritas? Y si no la lleva, ¿por qué gritas? No sé. Lo sé, pero no recuerdo. No, la frase. Sí. Una pregunta, hermanos. ¿Es de cobarde evitar siempre las peleas? ¿La persona que evita siempre las peleas es un cobarde? Yo contesto lo que pienso. A mí me llama la atención lo maravilloso que es el verbo carnal, que es su palabra. Esto es Jesucristo, cómo nos enseña a no airarnos. Sin embargo, en los atributos de Dios, que es amor,
Y a mí eso siempre me ha chocado. Claro, él es perfecto y sabe por qué tiene que hacer ese acto de ira. Dios es perfecto. Y si su amor es inmenso, su ira es inmensa. Pero también dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol. Sin embargo, ¿cómo nos enseña que nosotros somos débiles criaturas, que no somos perfectos? Pues aún así yo algunas veces me ha ido, pero ya menos, ¿verdad? Una persona que siempre está evitando la pelea, la confrontación, y es una persona débil, es una persona cobarde, es una persona sin convicción, es un pusilánime. ¿Qué pensáis? Yo lo he pensado muchas veces. Lo he pensado muchas veces porque yo soy una persona que procuro evitar, mientras puedo, la confrontación. Porque de una leve confrontación que me ha pasado, de una tontería, ha podido llegar a un problema gordo. Un día veníamos tres personas, los que íbamos siempre a desayunar. Los compañeros, yo, que íbamos todos los días a desayunar, y no sé cómo salió el tema de la Semana Santa, del bolsillo, de la historia de esa, yo de esa y con el cliente. No te digo nada cómo se puso tela. Pero resulta de que este hombre tenía una enfermedad, digamos, que muchos días faltaba al trabajo precisamente por la enfermedad. Porque le decían, Japón puede ser Japón o ¿El qué? una enfermedad que le ataca la cabeza. Japón puede ser. No, Corea o Corea. No sé, porque sabía que por ahí andaba la cosa. Pues este hombre tenía eso. Y este hombre, en el momento que tú le dices, mira, se ponía solidarizado, bueno, yo llegué y el otro compañero me hizo una señal y yo me apacigué, ya no le dije más nada, vamos para banco y ya digo, bueno, pero si darte cuenta muchas veces te puedes encontrar metido en un problema así. Yo, una de las cosas que a veces se piensa con una persona es que nunca, siempre es muy tranquilo, nunca responde, es un coquillón, es un cobarde, nunca. Normalmente podemos pensar que las personas que no entran al trapo, que no discuten, son gente débil o tal. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que una persona que evita las peleas es una persona muy fuerte. Y creo que la persona que evita las peleas es muy valiente y tiene un gran carácter. Es muy difícil que alguien te está gritando o te está poniendo a parir y tú estás callado. Es muy difícil. Aquí tiene un dominio propio tremendo. Que no significa que a veces uno tenga... hay veces, hermanos, que tenemos, la Biblia nos habla, después de ver un poquito, la Biblia nos habla también que tenemos que airarnos, o hay cosas que tenemos que airarnos, hay cosas que tenemos que enfadarnos. Tú lo has puesto, cuando tenemos un Dios que es un Dios de amor, pero es un Dios, es que es inevitable. El que ama se aira, pero no se aira contra el pecado, contra la maldad, contra las cosas que hacemos, que muchas veces son horribles, y tú tienes que airarte contra eso. Pero no es un pusilánime, no es una persona débil, el que al revés, es una persona valiente. Ahora, hay momentos en que ante el pecado, ante circunstancias familiares, ante situaciones personales, tú dices, no, esto no es así. Pero, y no significa que una persona que siempre calladito, ¿cómo tratas a tu mujer siempre está gritando? Bien, ¿cómo está? No, nunca, ¿y cómo trata a tu marido? No, hay veces que la persona no es tonta, ni es tonto, ni es estúpido, simplemente que sabe callarse y se domina. Mari Carmen, y después... Estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, pero también he observado que hay personas que no se quieren molestar. Y eso ya es diferente. No es que no quieran entrar en pelea, es que no se quieren molestar, es que les da igual. ¿Qué pasa? Pasan o ve que es tiempo perdido. María Jesús y después Conchi. Que no se quieren La molestar. palabra del Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Cómo? El sabio ve el mal y se aparta.
Y si tú ves que no vas a llegar a ninguna conclusión y no te van a escuchar, tú dices, no. Sí. Cuando venimos a la mujer que está separada, pues tú dices, me aparto porque esto te voy a discutir. Pero a mí me pasa, yo como Emiliano tuve mis comienzos, no sé si ustedes conocen mi vida, pero fue muy mal, para todo lo bien que llegó al final. Y entonces yo soy una manera de ser que busca hacer las cosas bien. Entonces cuando discutía a lo mejor que Emiliano con cualquier cosa me decía doña perfecta. Y yo le decía que no soy doña perfecta. Y salía la discusión, saltaba la chispa. Y entonces otra vez que dijera, doña perfecta, no, yo no soy doña perfecta. Y entonces él decía, como hay una frase que dice que yo no tenía, si uno no quiere, pues yo me callaba. Pero él no se callaba, decía, el que calló todo. Y la gente me callaba porque no me daba gana. Otra vez me decía, doña perfecta, yo no soy doña perfecta, ni nada, yo hago las cosas bien para no equivocarme. Yo hago las cosas bien para no tener que hacerla otra vez. Yo hago las cosas bien porque el que hace bien no se equivoca y no tiene que pedir perdón. Y cuando ya le recordaba todo aquello, le decía, ¿te tuvo que pedir perdón? Me decía él, no. Ahí se acaba la discusión. Y ahí él aprendió de que yo hago las cosas porque soy de esta manera de ser y tú me puedes corregir a mí, pero yo hago las cosas para no volver a ser. Yo no quiero hacer daño, yo no quiero hacer las cosas malamente, porque como yo digo, que hacer las cosas bien no tiene que pedir perdón, ni tiene que volver a hacerlas, ni tiene que sentirse mal. ¿Qué tal? ¿Yo tengo que pedir perdón? No. Ahí ya, por de ahí para acá, por todo lo bueno que hay entendido de parte mía. A partir de ahora, Conchi no es Conchi. Doña perfecta. Es doña perfecta. Una de las cosas que yo creo que el cine nos ha un poco tergiversado, pienso, es el momento en el que Jesús tira las mesas del templo. Y hay veces que yo viendo esa escena en varias películas digo, no me lo imagino así. No me lo imagino así, aunque los discípulos decían que el celo del Señor le consume a ver, sí, pero no me lo imagino con esa rabia que aparece en algunas películas o esa, no sé, porque era el hombre manso, por así decirlo, ¿no? Pero sí que, como tú bien has dicho, sí que con contundencia diría esto fuera, pero no con, no sé, no me lo imagino con... De todas formas, el Señor, ¿qué le reprochó a Pedro después de haberlo negado? De Judas dijo que era el hijo de perdición. De Tomás, que le dijo únicamente, mete las manos aquí, pero no hubo una guerra, no hubo un reproche. ¿Por qué? Porque todo iba contra él. Lo que habían hecho contra él. Los que estaban allí en el templo no lo estaban haciendo contra él, lo hacían contra el Padre. Y yo lo sé por propia experiencia, de que tú aguantas las cosas que te puedan dañar a ti solo. Pero las cosas que le hacen a tus hijos, que le hacen a tus personas queridas, esas ya no aguantan. Y ahí sí entra. Y entra esa ira, que algunos dicen que eso es ira santa, pero bueno. La ira es ira y punto. La ira es ira y punto. Pero que lo que pasó en el templo no fue contra él, fue contra el Padre. Y eso ya está en. Pero también la idea, como yo digo, la injusticia te levanta, pero yo digo, para que te va a hacer daño, yo voy a estar aquí como, porque si no me dan, no soy cristiana, yo no. Mira lo que dice en el capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, la cordura del hombre detiene su furor, es decir, la prudencia, la sensatez, el buen juicio, detiene su furor. Y lo que estábamos hablando antes del tema de que pensamos que a lo mejor alguien puede ser pusilánime o débil o cobarde. Mira lo que dice en el capítulo 16,
versículo 32. Capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad. Que es el que toma una ciudad. Este es un texto impresionante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseña en su espíritu, imaginaros un ejército que va hacia una ciudad y va a destruir la ciudad, va a entrar en la ciudad, etc. Pues dice la Biblia, dice el texto, que una persona que sepa dominar su espíritu, una persona que sepa dominar, que tenga dominio propio, que sepa dominar su interior, es más fuerte que el que domina una gran ciudad. Y una gran ciudad, por lo menos tenemos 5.000 soldados que están peleando para conquistar una ciudad. Pues el que sabe dominarse es más fuerte que esos 5.000 soldados. Fijaros la importancia que le da la Escritura al hecho de saber controlarse, es decir, tener dominio propio. Tener dominio propio. Muchas veces, hermanos, y a vosotros habrá pasado también un montón de veces, ¿cuántas veces escuchamos? No solamente con el tema del enfado, no solamente con el tema de gritar, en mil cosas. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que soy así. Eso es el pan nuestro de cada día. Es que soy así. Y tú dices, no, tú no eres así. Tú eres un hijo de Dios. Tú has creído en Cristo. Y el Señor va haciendo un proceso en tu vida. O sea, tú no puedes actuar como como hace 40 años, 20 años, 15 años, porque el Señor hace un proceso en tu vida. Y una de las cosas que hace es los frutos del Espíritu. Y una de las cosas que hace el fruto del Espíritu es dominio propio, templanza. También, entonces, es que me digan, no, es que yo soy así. No, tú estás así porque tú no estás dominado por el Espíritu Santo. Porque tú no estás controlado, porque tú no estás obedeciendo la palabra. Pero no me digas que después de 40 años, cuando sabiendo, o 10, o 15, o lo que sea, escuchando la palabra y sabiendo lo que la Biblia dice, tú te sigues, no, es que soy así. No, esa es una de las cosas fáciles de decir para no hacer lo que uno tiene que hacer. Es una excusa muy simple, a veces la persona pues hasta se lo cree, pero es una excusa para no hacer realmente lo que el Señor nos enseña. Y aquí, en este texto, como tanto otro, el Señor nos dice, una persona que sabe controlarse es mejor que un ejército invasor, con todas las armas y con todas las cosas que pueda tener. Es mejor que un ejército. Eso es un piropo tremendo. Eso es algo realmente tremendo que el Señor hace. Y además, dice en el capítulo 16, en el versículo 14, dice también, versículo 16, capítulo 14. ¿Quién lo tiene? La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Muy bien. Y en el capítulo 29, versículo 8, capítulo 29, versículo 8, dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los hombres malos ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y en el texto que hemos leído antes, 16-14, nos dice que la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evita. Es decir, una de las cosas que vemos también en la Escritura es que una persona que evita la pelea, una persona que evita, que no se pone al mismo nivel que la otra persona, también es una persona sabia. Que a veces pensamos que las personas sabias son, no sé, personas que son muy... Pues las personas sabias van a ras de tierra. Las personas sabias no son solamente aquellos que parece que pueden llevar a un alto cargo en el gobierno, o una persona que está en la universidad, o una persona que da conferencias. La persona sabia es la que sabe andar día a día por las circunstancias de la vida, por las bombas que todos los días encontramos en la tierra, y sabe andar alrededor de la gente con sabiduría, entre otras cosas, en el día a día, sin pelear, sin enfurecerse, sin ser iracundo, etcétera, etcétera, con sabiduría. La sabiduría nos hace pacíficos. La sabiduría nos hace tener la capacidad de escuchar, la capacidad de callarnos, la capacidad de decir las cosas en su momento. Es decir, una de las cosas que provoca
precisamente la persona sabia es que sabe tratar el tema de la ira. No siempre, porque no somos Jesús. No siempre. Hay momentos en que siempre, de alguna manera o de otra, podemos explotar, sea con un hijo, sea con un compañero de trabajo, sea con un animal. Siempre podemos haber momentos. Pero la persona sabia normalmente sabe controlar su todo lo contrario del necio, por cierto. No voy a entrar, pero la Biblia también nos dice que la persona, el necio, no sabe controlar su ira. El necio siempre está peleándose. El necio nunca piensa. El necio siempre está haciendo el mal. El necio se desfoga. No le importa lo que pase. Yo tiro el cerillo, pero a mí no me importa quién quede. Eso es la persona necia. La persona que no es consecuente, que no sabe las consecuencias que va a tener lo que está diciendo. Una persona necia no sabe las consecuencias que va a tener, y las consecuencias que va a tener lo que está diciendo van a ser muy graves. Por eso hay que saber callarse y saber llevar la situación. Otra cosa que creo que es importante, que a veces no le prestamos mucha atención, pero como aquí somos personas sabias y tenemos un gran conocimiento y un gran entendimiento, seguro que lo sabemos muy bien. Pero me llama la atención este texto que no aparece en Proverbios, aunque aparecen similares. Mirad lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, enfadados, manos santas, aunque te hayas peleado con tu madre, no, tampoco dice eso. Levantando manos santas, aunque estés enfadado con todo el mundo, no. Levantando manos santas sin ira, ni contienda. Porque lo llevamos todo lo espiritual, o sea, lo llevamos todos nosotros, pero aquí nos está diciendo, ojo, porque podemos estar orando, Señor, que bueno eres, Señor, que tal y tal, y resulta que estoy con mi mujer súper enfadado, y tengo una ira contra mi mujer, tengo un enfado con mi mujer, y ahora no estoy en la iglesia, Señor, enseñando con tu palabra, Señor, pero yo estoy enfadado con ella, yo estoy descontrolado. Y sin embargo estoy hablando con el Señor como si no pasara nada, como si no ocurriera nada, como si no importara. Y sin embargo, aquí nos está diciendo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos altas, sin ira. No solamente con mi cónyuge, sino con la gente alrededor. ¿Cómo puedo yo orar lleno de ira? ¿Cómo puedo yo orar si estoy peleado contigo? ¿Cómo puedo yo orar si en mi corazón tengo yo un reproche, una venganza contra ti? Y el Señor dice, cuidado, ponte bien. Porque a veces no le damos importancia a esto, hermano. No le prestamos importancia a este tipo de cosas. Estoy enfadado, pero yo oro. Y Dios dice, sí, ora conmigo, muy bien. Pero ¿no sería bueno que arreglar tu corazón también? Y que te pusieras bien con esta persona? Y creo que es importante que pensemos en esto, que reflexionemos en esto. Que a veces, yo no te digo que seamos hipócritas, porque no lo es. Yo no creo que lo hagamos de forma hipócrita. Pero sí deberíamos de pensar en más de una ocasión si no sería mejor, antes de hablar con Dios, ir con la persona, como dice también por la Escritura, ir con la persona, aunque sea mi cónyuge, aunque sea mi madre, aunque sea mi hijo, aunque sea una persona que conozco hace 50 años, pero hablar con esa persona y arreglar las cosas. Entiendo que a veces oramos, estamos enfadados, no pasa nada, pero que nos debe ayudar a reflexionar, a meditar en esta cuestión, porque me temo que a veces no le prestamos mucha atención a esto. Y las oraciones deben salir de un corazón sano, no perfecto, pero sí intentar vivir. Entonces, esto es algo que realmente no podemos orar llenos de ira. No debemos orar llenos de ira.
Alguien podrá decir con toda la razón, bueno, es que por lo menos el Señor me escucha. El Señor me escucha mi ira. Porque nadie antes de, a lo mejor, pero meditemos un poco, pensemos un poco. Cuando dice la Biblia, no oréis llenos de ira, es por algo. Es por algo. A veces, hermanos, solemos quitarle gravedad al asunto. Yo una vez, cuando ha dicho antes Fernando de airaos pero no pecáis, ¿cuántas veces hablamos de ese texto? ¿Cuántas veces hablamos de airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis? Y hacemos mil cosas con ese texto. Pero con un matrimonio, hace muchos años, el pastor, un hombre de Dios, ella su esposa, una mujer también que amaba al Señor profundamente, y recuerdo que un día hablando con ella, me decía, yo sabía que en su matrimonio, aunque parezca mentira, entre las familias pastorales también tienen su historia, y a veces historia que no te digo. Y en esa familia, pues ya el matrimonio llevaba un tiempo un poquito maluco, y yo sabía eso, ¿no? Y un día le pregunto a ella, ¿cómo vas con tu marido? Y me dijo, bien, así, sí, estamos hablando y estamos bien. Y me dice, ¿tú sabes que la Biblia dice, airaos pero no pequéis? Digo, sí, lo sé, sí. Porque nosotros estamos en ese proceso, estamos hablando y tal. Y de pronto, mirándome a los ojos, me dice, mi marido y yo llevamos 40 días sin dormir juntos, porque estamos haciendo caso a este texto. Airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. Entonces, hasta que no nos arreglemos, estamos ahí. Llevamos 40 días durmiendo en camas diferentes. Y tú dices, ¿seguro que ha entendido este texto? Entonces, hacemos cosas que no te... y era una mujer que amaba al Señor. Pero no sabía lo que sería. Eso es. Ni de lugar al diablo. Entonces, en y el igual, dos hombres o sea, un hombre de Dios, un hombre que ha hecho mucho la obra de Dios. Entonces, pero pasan estas cosas, y a veces pues dicen, no, pues sentarle y hablarlo, y arreglar las cosas, antes de pasar 40 días alejados, ¿no? Por eso Pablo era soltero. Bueno, Se dice. no se dice, ¿no? Una de las cosas que también nos enseña la Escritura, en este caso nos habla de los pastores, ancianos de la iglesia, lo encontramos en Tito 1.7. Tito 1.7. Quiero Tito 1.7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Muy bien, fijaros lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Es decir, los pastores, los ancianos, los obispos, los responsables de la iglesia, deben ser personas no iracundas. ¿Por qué? ¿Por qué los ancianos, los pastores de la iglesia no deben ser personas llenas de ira? No deben estar llenos de ira para controlar la situación. ¿Por qué deben ser personas que no sean personas llenas de ira? Eso que afecta a la iglesia. Claro, porque nos echan de la iglesia. Porque la ira lleva al pecado, igual que la bebida lleva al pecado, por eso no da la bebida. Todo lo que todo lo que te lleve a pecar. También aparece en Timoteo, el anciano no debe ser una persona amable, no dado a la disputa, ni violento, porque todo eso entra en... Hay pastores que son iracundos. Aparte, yo pienso que el ejemplo de pastor es Jesús. Y yo no me imagino a Jesús siendo iracundo, ¿verdad?
Es más, viendo al tema este del templo, yo estaba escuchándote y en ningún lado parece que comía, no. Dice que tiró las mesas y sacó a los vendedores, pero punto no dice nada de su actitud, Es más, al rato dice, y al momento sanó a unos que había por allí de... Sí, pero no estoy yo. No salgo a ninguno de los que... No, pero lo que quiero decir que no me lo imagino, es que es tan bonito el que una persona mantenga la cordura o mantenga la calma o el sentido común en momentos de... De esta forma, hermano, bueno, un poco al hilo de lo que también estaba diciendo antes María Carmen, efectivamente hay pastores que son personas que se enfadan y hay personas pastores que pierden el control y que se aíslan. Entonces, cuidado, la Biblia dice que los pastores, los ancianos, los responsables deben ser... No, en un momento dado tú te puedes airar, pero te puedes airar contra el pecado. Tú puedes realmente decirle a una persona, esto no es así, por mucho que tú lo pintes, esto no es así, ¿no? Pero imaginaros a alguien que siempre está enfadado, imaginaros a alguien que siempre está gritando, imaginaros a alguien que siempre está perdiendo el control, y encima es el pastor. Y dice, este brother está ahí, no me come. Necesita un psicólogo, esto no es normal, una persona que los hay, Por eso el apóstol Pablo, yo creo que también en ese sentido, como tantos otros, es muy práctico. Los que son responsables de la iglesia, los pastores de la iglesia, los que tienen responsabilidad, deben ser personas que no están todo el día con las escopetas cargadas. Porque si estás todo el día con las escopetas cargadas, los demás también van a estar con las escopetas cargadas. Y nos vamos a convertir en una iglesia donde todo el mundo es enfadado. Alguien dijo una vez, la iglesia es el reflejo del pastor. Y en un sentido es verdad. La iglesia es el reflejo del pastor. Y si es un pastor violento, entonces la iglesia es lo va a ser. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y un poco al hilo de lo que estaba diciendo también Joti antes, vamos a ver. Me ha parecido muy sabia la reflexión de Fernando. Muy sabia. Me ha parecido muy sabia. Realmente, lo que Jesús estaba ahí era que estaba lleno de la ira de Dios, porque a la casa de oración de su padre la habían convertido en el Corte Inglés. La habían convertido en un mercadillo. En una casa, eso es, en un banco. Estaban ahí vendiendo. Yo no me imagino a Jesús, perdona que te voy a tirar perdona que te voy a tirar la silla, ¿te encuentras bien? No, vamos a ir, vamos a ver. O sea, cuando tú estás ahí, cuando tú estás tirando la piedra adentro, tú estás tirando de la mesa, y tú estás tirando la silla, y tú estás poniendo las gallinas, y tú estás tirando las cosas. Lo que Jesús está ahí es con una indignación, pero es muy importante lo que él ha dicho. Está con una indignación, pero no es una indignación de él, es una indignación que mueve del amor que tiene al Padre. Y ese sitio que es de oración, que es de reverencia, que es para estar con Dios, lo están convirtiendo en un sitio donde venden los pollos, los corderos, y además a un precio que los sacerdotes, por aquello era un negocio, los sacerdotes cobraban más a la gente, porque la gente venía muchas veces sin las tórtolas, sin los corderos, sin las palomas, y los sacerdotes lo vendían más caro. Lo vendían más caro por los sacrificios, era un negocio. Y allí estaban trapicheando. Y Jesús dice, esto es para orar. Esto es para orar. Entonces la indignación de Jesús es una indignación, la ira de Jesús es una indignación que procede del amor y que procede de ver que de la indignación, del celo que mi casa, que mi padre me estaba haciendo daño y que esto no es lo suyo. Eso que cuando yo no puedo entender que un creyente, cuando tú veas a una persona que está vendiendo armas, tú no te indignes ante la persona que vende armas, porque vendiendo armas puede matar tu hermano, puede morir por un disparo, o tu padre. Yo no concibo que un cliente que sepa que la gente vende droga diga, no, a mí me da igual. ¿Cómo que no te va a dar igual si la droga puede matar a la gente? O como hemos visto en el libro, una persona gente que viola a mujeres. Pero no, yo no me indigno. ¿Cómo que no te va a indignar? Pues claro que te indigna. Claro que te aira porque tú no quieres eso, porque hace daño. Hace daño. Entonces, hay momentos, hermano, que por supuesto que tenemos que indignarnos ante el pecado y ante los que hacen el pecado y hasta lo que hacen, hermano. Una persona que secuestra a personas
que es violento ante gente, que maltrata a las personas, gente que están machaconas con sus esposas, con sus esposos, que hacen... ¿Cómo no te vas a indignar ante lo que es la maldad del ser humano? Ante la maldad del ser humano, ¿no? Entonces, ¿tú ibas a decir algo? No, iba a decir no, lo que estás diciendo, que a mí me caía mal, algunos hermanos cuando venían a vender algo, a mí me caía mal, decía, es que esto no es para vender, la iglesia no está aquí para los hermanos que querían, y a mí me caía mal. Sí, es verdad. Yo me decía, no, cada uno puede hacer lo que quiera, pero a mí no me gustaba. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Y por eso lo que el Señor hizo, no le gustó lo que había en la iglesia y por eso el impulso a lo mejor de que tiró la... No, yo no hablaba de... Una cosa es la autoridad, o sea, es decir, tú puedes hacer algo con autoridad, pero no con ira. Es decir, hay veces que tú actúas, por ejemplo, la policía actúa en manifestaciones, etcétera, y hay compañeros que están aguantando y soportando, que les culpan tal, y después, ahora dice el delegado, ahora hay que dar palo, y están dando palo, pero están con autoridad. Y otros que realmente están diciendo, cuando te pille, te voy a pillar, y están aguantando como bulldog, y están deseando que el delegado diga, ahora, y se van para uno, y ahí sí van con ira. Entonces, yo me refería a eso de la autoridad. Yo supongo que estas personas que estaban vendiendo, al ver la autoridad y los ojos y la forma en que te mira, porque es que eso tiene que ser una autoridad, ni le rechistaron diciendo que este hombre con qué autoridad ha hecho y que... No, pero tú sabes lo que pasa, Jorge, que estamos acostumbrados a lo que vemos en la televisión. Claro. Y no se puede reflejar nunca como fue el Señor. No, aquí no sabemos, no lo sabemos. Es que es así, el Señor lo haría de una forma que la televisión no lo sabe. Claro, no. De todas maneras, siendo cierto esto, Jesús es el no va más en todos los sentidos. Pero siendo cierto esto, tampoco le quitemos lo que la Biblia dice, porque a veces podemos querer defender lo que dice, quitarle hierro a la Biblia. No, la Biblia dice, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y la Biblia habla de la ira de Dios. O sea, no le quitemos hierro, no digo que tú lo digas, pero no le quitemos hierro al tema, porque lo que dice. Lo que dice. Evidentemente, hermano, y aquí es completamente de acuerdo, la ira mía no es la ira de Jesús. La ira mía está llena de pecado. La ira mía está llena de yo te quiero hacer el daño, te quiero matar, te quiero hacer... La ira mía está llena de maldad. La ira de Jesús es diferente a la mía, porque es una ira santa. Este Jesús nuestro es así, es una ira santa contra los... Si me enfado, lo que quiero lo veo para esa persona. Y de mi boca salen, wow, y de mi corazón ni te cuento. La ira de Jesús no es así. La ira de Jesús es completamente diferente, porque es la ira de Dios. Y la ira de Dios no es la ira del hombre. El Señor presenta la ira como el primer capítulo que tú has leído del libro. Ay, el Señor presenta que Él, la piedra, no hemos llegado ninguno a lanzar la piedra, pero si hubiera tirado la piedra contra la mujer, el Señor no hubiera cogido esa piedra y se la... porque nada más que con la mirada hubiera quedado fulminado. No la atacó. Y a la mujer le dijo, saque todo, nadie te condena. No sé, nadie. Dice, yo tampoco. Vete, no peques más. Qué maravilloso el Señor. Y me quedo de verdad. Me imagino que a todos nos pasa igual. Es que a Dios ya era perfecto en todo. Y nosotros no. Nosotros no, bueno. Esa es la diferencia. ¿Qué iba a decir? Lo que iba a decir antes, que en esa ira del Señor había mucho amor. Cuando en la ira hay amor, que eso solamente le pasa al Señor, nosotros difícilmente nos pasa eso. En nosotros lo que hay es ira y todo lo demás, que de bueno no tiene nada.
Entonces queremos achicharrar a la persona con la que estamos ahí. Chicharraditos estamos todos. Sí, pero vamos en verano. Entonces, esa es la diferencia entre esa ira que tuvo el Señor. En cualquier parte del Evangelio vemos la de veces que le dicen cosas al Señor, la de veces que van a por él, la de veces que van buscándolo, que van, dicen de todo. No solamente cuando lo apresan y lo llevan para el Gólgota, escupiéndole y haciéndole. No solamente en eso, que además, ¿cómo se portó él? Algunos ni le habló porque no se lo merecía. Porque aparte de haber matado a su primo, no se lo merecía. A otros le contestó algunas cosas para ver si podían ver lo que era la verdad. Pero él no dijo nada. No abrió su boca. No abrió su boca. Dice. Pero no abrió su boca ni en ese momento, ni incluso antes, cuando le habían dicho de todo. Pero llegó el momento en que tocan al Padre, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y allí, pues hacían lo mismo, por eso has puesto muy bien la comparación de los bancos. A mí me llegó en los últimos días que estuve en el banco, tuve que ir estuve trabajando en lo que era la sucursal, de cara a lo que es la banca normal y corriente. Me llegó una mujer que decía que, bueno, ¿esto cómo es? Que yo estoy harto de pagar la tarjeta, estoy harto de pagar y aquí siempre tengo lo mismo. Entonces tuve que explicar a esa mujer lo que es una tarjeta de crédito. La mayor sinvergonzonería que tiene un banco, que es la tarjeta de crédito. Además, como decían allí, cuando había una tirada de tarjeta de crédito, aquí tenemos tarjeta para los tiesos. Claro, el que no tiene un duro emplea la tarjeta de crédito para comprar, y no se da cuenta de que después le van a cobrar todos los meses. Si resulta de que tu cuota es 50 euros, tú pagas 50 euros y 25 más de intereses. ¿De qué estamos hablando? Pues eso es lo que estaba ocurriendo allí. Eso es lo que estaba ocurriendo allí, en el templo. Estaban aprovechándose de que tenían que ir allí, comprar el palomino el que no tuviera prácticamente nada, comprar el cordero el que tuviera algo más. Pero ¿a qué precio? Eso. Uno por la ladrones. No, por ladrones. Sí. Mira, hermano, para ir terminando, hemos visto esta tarde que la persona que sabe controlar su vida es entendida, que evita la pelea, que es fuerte, que sabe controlarse y que es sabio. Hemos visto también que no podemos orar llenos de ira y que los pastores deben distinguirse también por ser personas que no se ira. Y termino con una cosa que surgió la semana pasada y también ha surgido a lo largo de esta tarde, y es lo que estamos hablando. La ira contra el pecado es ilícita. La ira contra y estamos viendo ejemplos de Jesús y tal, ¿no? Mirad algunos textos importantes en este sentido. Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19. Quiero decir. Me aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las lanzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Muy bien. Aquí Moisés baja de estar con el Señor 40 días, 40 noches. Ha estado en intimidad, ha estado con el Señor. Wow. Tiene las tablas de la ley. Es tremendo, ¿no? Y ahora cuando baja, está escuchando vítores y aclamaciones y música y cuando se va acercando, resulta que ve un becerro. Un becerro. Y la gente está danzando ante el becerro y están cantando. Están haciendo idolatría. Y dice el texto, y Moisés se unió al grupo y estuvo con ellos haciendo lo mismo. ¿Qué dice el texto? Hizo las tablas. ¿Qué? Rompió las tablas.
¿Pero por qué rompió las tablas? Porque fijaros que dice, ardió la ira de Moisés. ¿Por qué ardió la ira de Moisés? Porque es una ira santa. Porque estaban haciendo algo que detestaba a Dios. Que Dios aborrecía la idolatría. Y su hermano, que es el que tenía que haber hecho algo, que Aarón es el que tenía que haber parado aquello, por lo menos decirlo, si la gente no prestaba atención, bueno, pues pero por lo menos decirlo. Aarón hizo lo más fácil, hacer nada. Que así nunca vas a tener enemigos. Hacer nada y dejarlo. Sí, sí, en ese sentido que podía haber dicho, oye, mi hermano no está, pero yo soy la autoridad aquí. De ahí viene Y hasta la que lo persona no que se no mueve se nada. enfada por no meterse. Eso es. Lo de hacer todo, es lo de hacer todo. Sin embargo, cuando viene Moisés, que realmente es el hombre de Dios, y ardió la ira de Moisés, porque vio el pecado del pueblo. Esa ira también tenemos que tener nosotros, hermanos. No estoy diciendo que cojamos la piedra, tiremos al suelo, ni estoy diciendo que cojamos un serrucho y cortemos la... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que tener la ira de Dios ante el pecado. Porque hay mucho pecado. Y nos debería de doler. Nos debería de doler. La ira en el sentido de dolor. Nos debería de doler lo que está ocurriendo, como le dolió a Moisés, y ardió la ira en el corazón de Moisés por lo que estaba contemplando. Porque estaban haciendo algo que Dios aborrecía. Y hay un texto, y con esto voy a terminar, en el capítulo 17 de Hechos capítulo 17, versículo 16, que dice así, Hechos, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Veis? ¿Veis? Otra vez lo mismo. Allí está Pablo en Atenas y está paseando. Está paseando por un lugar precioso para pasear, por cierto. Atenas, está paseando. En aquella palma, ¿no? Está paseando por Atenas y está tranquilamente viendo allí y iba viendo cosas, y está todo por aquí, imágenes por allí, esculturas por allá. Y poco a poco dice, y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nosotros, hermanos, hace poco estos días estaba hablando con Lara sobre el tema de la idolatría aquí en Sevilla, en general en España, pero concretamente en Sevilla, en Andalucía, estaba hablando sobre este tema y nosotros estamos acostumbrados, nos hemos criado aquí. O sea, hemos nacido aquí pues llenos de imágenes. Hemos ido a la Iglesia Católica, prácticamente todo, que es lo que estamos aquí. Bueno, no sé en el caso de Jesús, pero la mayoría de los que estamos aquí, pues venimos de un contexto católico. Y gótico, tampoco, no, es verdad, tiene razón. Bueno, a mí yo creo que había un día de Nazareno, pero bueno. Entonces, es sin pecado. Es sin pecado. Entonces, en este sentido, pues la mayoría de los que estamos aquí, pero estamos viviendo una ciudad llena de idolatría. Y cuando no es una cosa, es el Cristo del otro, el Cristo de aquel, la Virgen de aquella, la Virgen del otro, es algo terrible. Pero estamos como vacunados, porque como lo tenemos asumido, es como, pero debería llenarnos debería enardecernos, en el menor sentido. Porque donde vivimos nosotras es que hay procesiones por todas partes a cada momento. Y ya la procesión es esa. Soy privilegiada. Mañana en Triana sale la de Triana. Yo no estoy diciendo, hermano, no estoy diciendo como aquel hombre que entró en la iglesia de Gran Poder y rompió el brazo de un Cristo, no sé, hace unos años, estaba todavía Lopera de vivo y le rompieron el brazo a uno, y salió en las pruebas de esto y yo no estoy diciendo que entremos en una iglesia y rompamos la imagen, nos cogemos una metralleta y nos carguemos yo no estoy diciendo eso, ni mucho menos. Pero sí estoy diciendo que digamos Señor, perdona a este pueblo, o sea, interceder por este pueblo porque está lleno de idolatría. Y aunque la gente no lo diga así, es muy interesante eso que ha dicho él antes, ¿no?
Yo le dije, estábamos hablando y este pueblo y se enfadó. O sea, hay gente que puede decir, no, esto es algo emotivo, esto es algo de la cultura, esto es algo de la costumbre que tenemos como pueblo, esto es algo de todo lo que quieras. Pero la tradición es una tradición popular. Pero oye, no, vamos a decir las cosas como son. Un museo en la calle. Eso es. Lo que tú quieras. Entonces, Idolatría. Idolatría. Y esto a Dios le duele. Pues deberíamos como aquí Pablo, ¿no? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a Dios. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Al Dios no conocido. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Aprovechar la situación. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Exacto. El domingo de resurrección, sacar una cofradía que ponga, no, ustedes reírse, que sea una cruz vacía y que ponga en espíritu y en verdad. A Dios adoraremos en espíritu y en verdad. Y ya está. Yo le pondría una Lo demás, palabra. idolatría. Así que, hermano, fijaros que hay un hombre como Moisés que fue un hombre más manso, también serio. Pablo, que os voy a contar de Pablo. Pablo era un hombre que él mismo escribe que los responsables no se airen, pero en ese momento él también. Y aunque he dicho que iba a leer el último texto, es mentira. Sí que voy a leer ahora el último texto. Vamos a leerlo en Jeremías. Jeremías capítulo 6. Este es un texto realmente wow. No es una mentira, es un cambio de opinión. Es un cambio. Exagerado bien. ¿Quién lo dirá? Jeremías capítulo 6, versículos 10 y 11. ¿Quién lo tiene? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es como cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¿Qué os parece lo que está diciendo aquí Jeremías? Hemos visto que tanto Pablo como Moisés se enardecen con la idolatría, con lo que estaba pasando. Pero aquí Jeremías se está enardeciendo por la actitud del pueblo. Tiene ira porque el pueblo dice aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esto es fuerte, no la aman. Y dice, estoy lleno de la ira de Jehová. Y dice, y estoy cansado de contenerme. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener también es ira contra el desinterés, la falta de santidad, que nos da todo en la iglesia, la falta de compromiso, el no valorar la palabra de Dios, el que el pecado corre como las ratas por la iglesia, como que no le damos importancia, cuando debíamos realmente no la aman, y deberíamos de airarnos también, en el sentido, Señor, ayúdanos a amar tu palabra, y ayúdanos y cuando vemos que el pueblo de Dios hace lo que le dé la gana, y que es un pueblo tibio, un pueblo que deberíamos de airarnos. No digo coger el púlpito y empezar a controlar, ni entrar en nosotros, pero sí digamos que Señor, caer de rodillas y Señor, ayúdanos a amar a tu palabra y decir las cosas como son, con amor, pero las cosas como son. Y cuando estamos en una situación en que el pueblo de Dios no ama su palabra, lo que significa que no obedece su palabra, lo que significa que no vive su palabra, Jeremías se ha ido. Y ante esas cosas también debíamos ir. En definitiva, hermano, ante el pecado. Y aquí termina.